Hola, espero que te encuentres muy bien en tu casita. Hoy damos inicio a la semana número 17 que comienza el lunes 20 y termina el viernes 24 de julio. Conversaremos respecto a las secuencias de acciones en un texto narrativo. Antes de comenzar, es necesario que te encuentres en un lugar cómodo, tranquilo, sin distracciones, hayas comido, porque eso es súper importante, y te hayas lavado las manitos. Vamos a necesitar nuestro cuaderno de lenguaje, lápiz grafito, lápiz pasta, si es que utilizas cualquiera de los dos, y nuestro libro de lenguaje. ¿Tenemos todas las cosas? ¿Nos lavamos las manos? Bien, comencemos. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Conocer y aplicar los distintos tipos de acciones que se desarrollan en un texto narrativo. No es necesario que escribas este objetivo. La idea es que sepas cuál va a ser la meta, cuál es la finalidad de esta cápsula de aprendizaje. ¿Ya? Y además aparece el objetivo en la guía. No es necesario que la escribas. Solamente para que tú sepas y conozcas qué es lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, comenzamos. ¿Qué son los acontecimientos? Los acontecimientos tienen relación directa con las narraciones que nos cuentan diversas acciones de los personajes que suceden en un tiempo y espacio determinado. Estas acciones, estos hechos, estos acontecimientos, en este caso estas tres palabras son sinónimas, se entrelazan, o sea, se unen entre sí y dan origen a la historia. Ya sin estos acontecimientos no tendríamos un relato que contar, una historia que descubrir o que saber o que nosotros contar, dependiendo de la función que nosotros que tengamos, sea lector o sea autor. Sin embargo, no todos los acontecimientos tienen el mismo grado de importancia. Hay acontecimientos, hechos, acciones que son muy importantes para la narración, para lo que se está contando, y hay acciones que no son tan importantes, pero sí nos permiten unir las otras acciones importantes y darle sentido, porque si van ocurriendo una secuencia de acciones súper importantes, el lector no va a tener un descanso, entonces tiene que tener cierto descanso para poder entender qué va sucediendo al protagonista o a los personajes a lo largo del relato. Y por eso es importante las acciones secundarias. Entonces, en simples palabras, los acontecimientos marcan el desarrollo de la historia. ¿Ya? Eso en simple palabra. Esas son las acciones. Son los acontecimientos que marcan el desarrollo de la historia. Vamos a ver el primer tipo de acción, acontecimiento, hecho. Están las acciones principales. ¿Cuáles son las acciones principales? Son aquellas que influyen directamente en la secuencia narrativa, o sea, en lo que se está narrando, se está contando. Sin ellas, o sea, sin estas acciones, el relato perdería su sentido. Estas acciones se relacionan entre sí de forma causal o temporal. ¿Esto qué quiere decir causal o temporal? Una acción principal genera una consecuencia. Por ejemplo, si el protagonista no sale de su casa, se queda en su casita acostadito, no tenemos historia, no sabemos la aventura que vive después el personaje. Ya lo mismo pasa cuando eh, secuestran al papá de algún protagonista o invaden al pueblo. Si no hubiese existido una invasión, si no hubiesen secuestrado al papá del protagonista, el protagonista no hubiese tenido las aventuras que tiene. Entonces, por eso las acciones principales traen un efecto, es una causa y un efecto. Un ejemplo para que entendamos bien de qué estamos hablando. Vamos a tomar el cuento de la Caperucita Roja y vamos a hacer una secuencia de acciones principales. La primera acción principal que realiza la Caperucita es cuando
ella sale de la casa a dejarle comida a la abuelita porque está enferma, ¿ya? Si la abuelita no estuviese enferma, no saldría la Caperucita a dejarle la comida. La segunda acción principal es cuando se encuentra con el lobo, a quien le cuenta dónde va, ¿ya? Si no se hubiese encontrado, en primer lugar, si no se hubiese encontrado con el lobo, no hubiese pasado lo que nosotros ya sabemos de memoria que pasó. Y si la Caperucita no le hubiese dicho a dónde va, que iba a la casa de la abuelita, y no se hubiese quedado conversando con el lobo, no hubiese ocurrido lo que después ocurre. Entonces son acciones, son causas que después generan una consecuencia dentro del relato. Por eso son tan importantes. Debido a esto, el lobo llega a la casa de la abuelita y se la come. Después que se la come, se disfraza de ella. Entonces, después cuando llega Caperucita a la casa de la abuelita, encuentra un poco extraña a la abuelita y empieza a preguntarle esa frase que ya no sabemos de memoria. Abuelita, ¿por qué tienes tus orejas tan grandes? ¿Por qué tu nariz es tan grande? ¿Por qué tus dientes son tan grandes? Si no ocurre eso, quizá el lobo eh, no hubiesen tenido esa conversación tan importante que generaría que el lobo se la comiera, porque le generó como más ganas de comerse a la Caperucita. Entonces después el lobo se la come, y eso es súper importante. Ya se había comido a la abuelita, se comió a la Caperucita. Llega el cazador, salva a la niña y a su abuelita. Mata al lobo, ¿ya? Si no llega el cazador, la Caperucita y la abuelita, ahí termina la historia. No sabríamos qué pasa al final, ¿ya? Y la Caperucita al final promete no volver a hablar con extraños y ser obediente, ¿ya? Porque esa es la gran enseñanza que deja este cuento infantil, a la obediencia y a no hablar con desconocidos. Entonces ya tenemos claro cuáles son las acciones principales que aparecen en el cuento de la Caperucita Roja. Bien, como dije al inicio, están las acciones principales y las acciones secundarias. Ahora vamos a ver las acciones secundarias. ¿Cuáles son esas acciones secundarias? Son aquellas que detallan o complementan las acciones principales, teniendo una incidencia menor en el relato. ¿A qué me refiero con incidencia? Me refiero a que tienen una acción directa o una relación directa o participa, afecta directamente, en este caso indirectamente, en el relato. O sea, no tiene una participación, no tiene una influencia, no tiene un efecto tan importante en el relato. Son acciones que realizan los personajes, pero que no son tan importantes. Pero sí nos sirven para unir estas acciones importantes que vimos anteriormente. Seguimos con el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, la Caperucita se despide de su madre y promete no hablar con nadie. Acuérdese que la mamá le dice que se vaya por el camino más corto a la casa de la abuelita y que no hable con nadie. ¿Ya? Pero Caperucita, se cuenta en el cuento que Caperucita decide irse por el camino más largo a la casa de la abuelita. ¿Ya? Se encuentra, o sea, si Caperucita no hubiese decidido irse por el camino más largo, no se hubiese encontrado con el lobo, según el cuento. El cazador encuentra al lobo entrando a la casa de la abuelita. Eso no es tan importante, pero sí es relevante para entender por qué después aparece el cazador en la casa de la abuelita, porque no entendemos de la nada aparece alguien y salva a la protagonista y a su abuelita. Aquí se explica por qué aparece el cazador, que es un pequeñito detalle que no tiene mucha incidencia en la historia, pero sí es importante en el fondo en el relato lo que sucede al final. Ya es como un pequeño detalle, una pista que da.
Luego, la Caperucita se entretiene en el bosque buscando flores para su abuelita. Como se fue en el camino más largo, en la pradera encuentra distintas flores y como la abuelita estaba enferma, ella decide buscar flores para alegrar a su abuelita. Después se cuenta que el lobo se queda dormido. Después que se come a la Caperucita y después que se come a la abuelita, el lobo quedó tan satisfecho que se puso a dormir en la cama de la abuelita. No es tan importante, pero sí explica por qué el lobo, o sea, el cazador llega y encuentra todavía al lobo. Y se da cuenta por qué el lobo, eh, después de haber entrado a la casa de la abuelita, se demoró tanto en salir de la casa de la abuelita. Porque acuérdense que el cazador se encuentra el lobo entrando a la casa de la abuelita. Ya, entonces, ¿por qué se demoró? Fue sospechoso y ahí está la razón de por qué se demoró, porque el lobo quedó tan satisfecho que se quedó dormido. Y la última parte, la niña y su abuelita le ofrecen una once de recompensa al cazador. En el cuento se señala que al final el cazador con la abuelita y con la caperucita se quedan y disfrutan la once que ella le preparaba, que ella llevaba en la canasta. ¿Ya? Entonces, tenemos claro cuáles son las acciones principales y cuáles son las acciones secundarias. Las acciones principales nos informan a nosotros eventos importantes que tienen una causa y un efecto a lo largo de la historia y nos van marcando cada una de las partes del relato. ¿Se acuerdan que vimos el inicio, el desarrollo y el desenlace? Estas acciones aparecen y son núcleos en cada una de estas partes de la narración. Y las acciones secundarias nos permiten unir esos acontecimientos que son importantes. Y hacen sentido, nos entregan pistas, nos ayudan a explicar los por qué. Por ejemplo, el que el lobo haya visto, perdón, el cazador haya visto al lobo entrando a la casa de la abuelita es súper importante. Porque sabemos después por qué aparece el cazador en la casa de la abuelita. ¿Ya? ¿Tenemos todo esto claro? Comenzamos con la actividad. Identifica las acciones principales y secundarias del texto titular María la Dura en No quiero ser niña, que aparece entre las páginas 58 y 63 del libro del lenguaje. Entonces, tenemos que identificar las acciones principales y secundarias del texto que aparece entre las páginas 58 y 63 del libro del lenguaje llamado María la Dura en No quiero ser niña. Luego deben ordenarlas en una línea de tiempo, las acciones principales y las acciones secundarias de ese texto, fragmento mejor dicho, las deben ordenar en una línea de tiempo para cada una. O sea, tiene que ser una línea de tiempo para las acciones principales y una línea de tiempo para las acciones secundarias. ¿Ya? Tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Coloco el mismo ejemplo que trabajamos con la Caperucita Roja, que nos quedó bastante más claro cómo es la secuencia de acciones del cuento. Lo mismo que yo hice acá con la Caperucita Roja, ustedes lo tienen que hacer con el cuento María la Dura en No quiero ser niña. ¿Ya? Es un fragmento, son varias páginas, pero recordemos que en el libro aparecen muchos dibujos que nos ayudan también a entender de qué se trata la historia. Entonces tenemos una línea de tiempo, tenemos que hacer una línea de tiempo para las acciones principales de ese texto y tenemos que hacer otra línea de tiempo para las acciones secundarias. Les recomiendo que coloquen el cuaderno de manera horizontal, no vertical. O sea, los fierritos o el espiral del cuaderno tiene que estar, no te tiene que quedar cerca de la mano izquierda, sino que acostadito, ya tiene que estar arriba el espiral. Entonces eso es de manera horizontal el cuaderno. Entonces así tienes más espacio y te va a permitir hacer esta línea de tiempo de mejor manera. Terminamos de hacer esta actividad. Le pedimos a la mamá que nos saque las fotografías bien bonitas, bien nítidas.
y la enviamos a la profesora para que nos envíe después de vuelta su retroalimentación, qué aspecto nos faltó, cómo estuvimos y cómo estuvo nuestra letra en la actividad que desarrollamos. ¿Ya? Terminamos esto. Terminamos de hacer esta actividad, que es bastante entretenida porque la historia es súper entretenida, muy interesante. Y esto sería por esta semana. Nos vemos en una próxima cápsula de aprendizaje. Cuídese mucho, pórtese bien, hágale caso a la mamá y nos vemos en un próximo video. Chao, hasta luego.